Hola, espero que estés muy bien. Hoy quise grabar este video para resolver un poco una pregunta que me dejaron en un video anterior, que estaba relacionada a cómo podemos equilibrar nuestra energía femenina y masculina. Bueno, en primera instancia, voy a contar un poquito cómo es tener esta energía en equilibrio, primero desde la energía femenina, que es la que está mutando mucho, que hay mucho cambio, mucha transformación en cuanto a este tipo de ajuste energético que estamos viviendo principalmente las mujeres. Cuando hablamos de que la tierra, ¿no es cierto?, es como femenina, la madre tierra, ¿no es cierto?, también nos muestra la propia transformación que estamos viviendo internamente. Y esto tiene que ver con la energía femenina, principalmente para lograr un equilibrio donde empecemos a resonar más con una libertad de ser desde esta energía que es principalmente creativa, que está relacionada con el sentir, con el nutrir, pero principalmente partiendo de un principio que es hacerlo hacia ti. Si hablamos del desequilibrio que hay en nuestra energía femenina en este tiempo, está relacionado justamente a que la energía femenina está muy abocada a la maternización de un otro. Significa que nos relacionamos mucho desde el querer cuidar, desde el querer contener, sostener a otras personas, y esto genera un desequilibrio en tu propia capacidad de sostenerte, de contenerte, de escucharte. Y eso se traduce en podríamos decir, en una desvalorización y en una carencia, porque finalmente hay solo una entrega incondicional al resto y hay poca capacidad de aprender a recibir sin sentir que se es egoísta. Entonces, una energía en equilibrio desde lo femenino sería una energía que está dispuesta a participar con el resto, que quiere colaborar, que está receptiva principalmente a contribuir. Esto es como el nutrir, el cuidar, el sostener a un otro o a un grupo de personas se relaciona en la participación y en la contribución que podemos hacer para que ese grupo de almas, de personas, se beneficie y se genere a través de esta situación un crecimiento conjunto. Si solo doy a un otro herramientas como desde una maternización, es decir, empiezo a tratar de hacerme cargo de resolver, de estar como constantemente solucionando lo que un otro requiere, lo que estoy generando es una persona que queda en un estancamiento, que es como un niño. Cuando tú quieres que una persona crezca, tú le das herramientas para que a través de esa independencia, digamos, emocional, también a través de sus acciones, pueda dar un salto y pasar a esa otra etapa evolutiva que es la del crecimiento. Si solo tú resuelves, dejas a la persona en un estado de búsqueda constante, de reafirmación frente a lo que decide, frente a lo que tiene que hacer, y por ende se eterniza este efecto de maternización y por ende también saca de ti misma o de ti mismo tu propia atención. Por otro lado, la energía masculina también está viviendo un cambio y esto está relacionado a abrirse a la contribución. Significa también como el liberar esta carga de tener que ser quien protege, quien sostiene desde lo económico y volverse también parte de un aspecto de colaboración, contribución desde lo emocional. Significa abrirse a mostrar su dolor, mostrar su vulnerabilidad, también a generar un aspecto de toma de poder. En lo masculino, la herida principal está también en la desvalorización,
en cuanto al mal uso del poder. El poder significa en una polaridad, ¿no es cierto?, negativa, el abuso, el generar el control sobre un otro, el ejercer presión, generar, ¿no es cierto?, toda clase de condicionamientos que hacen que una persona se someta. Entonces, cuando estamos haciendo este cambio también a nivel energético, ¿no es cierto? Lo masculino requiere retomar ese poder, un poder que habla de un liderazgo, un poder que habla de tu valor personal, pero desde una polaridad que busca la conciliación, busca la colaboración y también acepta esta capacidad, ¿no es cierto?, de fuerza interior. Eso significa que actualmente la energía masculina está muy polarizada hacia lo femenino, donde los hombres generalmente sienten que no tienen esta fuerza para poder pararse, tomar decisiones, tomar acción, creer en sí mismos y empiezan a poder ser partícipes en una dinámica familiar, digamos, sometiéndose a combinar o podríamos decir a desarrollar relaciones donde la única forma de estar es como someterte a ser o un niño o un hombre que está más feminizado, que quiere decir que no saca su voz, ¿no es cierto? Que deja que la mujer sea la que decida, la que mande, la que haga todo en general lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Por lo tanto, se genera una falta de seguridad en lo masculino y también se está generando una seguridad falsa en lo femenino porque habla mucho de una independencia que se toma como desde una sobrecarga. Significa que para sentir que eres mujer y estás como en un plano de independencia, de, digamos, de libertad, tienes que rendir en todos los planos, áreas que debería socialmente estar como teniendo un cumplimiento eficiente. Llámese dueña de casa, madre, esposa, trabajadora, en todas las áreas, y la que más va quedando postergada en una mujer es el cuidado de sí misma. Por lo tanto, esa área queda relegada al final y eso genera un tremendo desbalance en lo que es el recibir. Porque si una mujer, el cuerpo de la mujer, nuestra naturaleza como mujeres está relacionada al recibir, a abrirnos a recibir la energía de la tierra, la energía de la vida, para poder crear, para poder generar belleza. Pero si la mujer está polarizada en lo masculino, lo que empieza a generarse es una distorsión. Ya es como que la vida no puede germinar, no puede germinar estas semillas para que den frutos, para que den belleza, para que empiecen a emanar otras formas de relacionarnos. Por lo tanto, lo que he observado es que hoy en día hay una tendencia a volver un poco a la polaridad anterior, que sería mujeres que desde una independencia se han ido al otro lado, de volver a ser como dependientes un poco desde lo económico y dejar ahora que el hombre sea el que sostenga para volver a sentir que pueden retomar ese tiempo en deuda que a veces está al no poder criar hijos, al no poder realizar labores más de casa. Pero eso nos va llevando otra vez a un desbalance, porque los hombres vuelven a sentir una responsabilidad de tener que ser los que provean, los que sostengan, y se empieza a generar esta rueda donde lo que más se reclama es la falta de libertad. Entonces, cuando nos estamos
habituando a estos dos caminos que han sido como mujer independiente, que sería el camino nuevo, ¿no es cierto? El hombre que es como más sumiso, que tiene que ser más, podríamos decir, como más femenino en su actuar, adaptándose a lo que la mujer dirija. O la otra polaridad es la mujer no puede o siente que no tiene otra forma de generar recursos si está en la casa o genera muy pocos y por lo tanto genera más una vida familiar en pro de su realización con recursos más limitados y se genera por lo masculino esta necesidad de generar recursos, pero también no poder estar en la casa, no poder vivir esta vida familiar, que es como un poco la dinámica más antigua de la que veníamos saliendo, ¿verdad? ¿Cómo sería el lograr ahora hacer un camino beneficioso, nuevo, que sería como, le llamaría un tercer camino, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo de mucha creación. Significa que salir de las estructuras que teníamos como caminos conocidos, los que nos acomodaban, la vida nos está desafiando a encontrar nuevas formas. Y esto significa ir construyendo algo que unifique. ¿Cómo unifico mi energía femenina con mi energía masculina en equilibrio? Esto significa, primero, integrar toda la fuerza desde mi linaje ancestral, desde lo masculino, integrando obviamente un orden, entendiendo que lo masculino me da fuerza, me da seguridad, es lo que me da alineamiento, estructura y me hace observar todo lo necesario para generar esta estabilidad. Y por otro lado, desde lo femenino, tengo que sentir que tengo un sistema nervioso tranquilo, relajado, que puedo disfrutar, que puedo gozar, que puedo crear a través de esa calma interna y así generar una nueva belleza, ¿no es cierto? Una nueva alianza, una nueva forma de relacionarme. Esto significa empezar a crear un camino nuevo con esas polaridades integradas. Significa empezar a reconocer la energía masculina que es importante y necesaria, por lo tanto no puedo ya como desde un femenino vivir como desde una independencia y sentir que lo masculino no me interesa o como que no es tomado en cuenta o que tengo que sentirme superior siendo mujer y que un hombre acate, por ejemplo, mis decisiones y no lo haga partícipe en todas las áreas de mi vida, como también desde lo femenino no puedo sentir que un hombre va a resolver las cosas que necesito generar como autonomía económica, pero más allá de autonomía económica, tiene que ver con la realización personal. No puedo renunciar desde un aspecto como familiar a mi propia realización, a mis propios sueños y postergarme en pro de los demás. Y esto significa empezar a construir una relación interna donde pueda ser capaz de equilibrar todas estas áreas en mi vida. Desde ahí es un trabajo bien arduo, ya no es algo así como automático, porque desde una vereda donde, por ejemplo, lo femenino está muy cerrado a la energía masculina. Cuando lo he trabajado en sesiones, por ejemplo, de constelación familiar, cuando he hecho procesos de registros akáshicos, etc. En las heridas de lo masculino hay, digamos, desde lo femenino, lo que está herido con lo masculino nos hace cerrar a lo que es la confianza. Si no hay confianza en una mujer, su cuerpo está cerrado. Si el cuerpo de la mujer está cerrado, por ende no recibe, por lo tanto tampoco crea. Desde lo masculino se empieza a sentir también la herida
que más marca a los hombres, por lo que también he trabajado mi línea masculina, ¿no es cierto? Y mi masculino interior, está muy relacionado a sentir que, por ejemplo, no es escuchado, que no siente que pueda contribuir en algo más que solo generar, por ejemplo, un soporte económico. También está toda esta lucha social que se da en torno a las estructuras, a todo lo que sentimos, ¿no es cierto?, que representa lo masculino, que es, por ejemplo, los gobiernos, las instituciones, todo lo que implica estructura. Y desde lo masculino, lo que más sienten también de separación con lo femenino es que no hay una apertura a generar una intimidad. Significa que, como mencionaba recién, si las mujeres estamos con desconfianza y nuestro cuerpo está cerrado, si nuestro cuerpo está cerrado, nuestro corazón también está cerrado. Nos vamos cerrando en un ámbito de sexualidad, nos cerramos en un ámbito de amar, de relacionarnos, de poder expresar realmente quiénes somos, qué es lo que nos hace ser auténticos. Y por otro lado, no se genera esa intimidad. Si no hay intimidad, la forma en que estoy relacionándome es desde una máscara, desde una coraza, desde crear una proyección de que soy de X forma y me adapto a ser de una forma para poder sentir que a través de esa careta, esa fachada, puedo recibir amor, puedo recibir aceptación. Y eso genera que realmente no nos conozcamos como personas, es decir, nos relacionamos desde una manipulación, desde el sentir que desde una forma que nos hemos aprendido como acomodar, somos valiosos, somos amados y hay una recepción por parte del otro. Por lo tanto, estamos constantemente en un efecto de rigidez y de mentira. Por lo tanto, este llamado a hacer esta integración de lo femenino y masculino nos hace querer, por un lado, crecer, por otro lado, tener libertad, porque cuando tú empiezas a equilibrar tus energías, lo que estás generando es lograr una unidad interna. Una unidad interna significa que eres tú en tu femenino y masculino sagrado y que a la vez esa unidad genera una alianza con la divinidad, Dios, como le quieras llamar. Cuando se da esta trinidad, lo que podemos hacer es magnificar esta energía y se vuelve una onda expansiva. Por lo tanto, todo lo que hay alrededor también empieza como a equilibrarse. Es como si hay un efecto en un área, en una persona, donde está como este equilibrio, por efecto de sinergia, es como hoy día me lo ejemplificaban como cuando uno tira, ¿no es cierto?, una piedrita en el agua y empiezan a hacerse esos como círculos, ¿no es cierto?, que emite la vibración. Muestra un poco que el tirar esa piedra, ¿no es cierto?, genera esa magnificación de esa frecuencia vibratoria, de esa energía. Por lo tanto, si estoy en una armonía interna, lo que voy a expandir hacia los demás es cómo se siente, cómo se vibra en ese equilibrio. Y por resonancia, ¿no es cierto?, o entre comillas, como que contagiamos al resto de eso, o la disonancia va a ser que, como una onda, podríamos decir, repelente, genere que la persona sea consciente de esa disociación y por ende empiece a generar la búsqueda de cómo armonizarla. Ya no siempre podemos contribuir como a que todo alrededor se armonice, sino que a veces a través de la desarmonía se empieza con ese caos interno a generar esa armonía exterior. Ya es como cuando decimos, hoy esta persona me cae mal y finalmente
o no me gusta porque es de esta manera o hace esto, lo que nos muestra a través de una, podríamos decir, como una eh, desarmonía, ¿no es cierto? Algo que me repele, está mostrando algo que en mí tengo que armonizar. Ya lo que me molesta del otro habla también de mí y de la forma que en juicio muchas veces se relaciona también a lo que no me permito hacer, ¿ya? Por eso, de todas formas, esto que hagamos en forma individual repercute a nivel colectivo. Bueno, eso te comparto hoy, espero que te haya hecho sentido, cuéntame qué te resonó, si estás como en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de equilibrio interior, si has trabajado con tu energía femenina y masculina. Y te dejo eso, esa invitación a esta reflexión y te dejo un gran abrazo.